Él solo quería disculparse, pero al besarla por error, descubrió que la secretaria humilde nunca había sido tocada. El sol de septiembre se filtraba a través de los enormes ventanales del piso 47 de Torre Mendoza, bañando de dorado las oficinas más exclusivas de la Ciudad de México. Esperanza Morales ajustó nerviosamente su falda negra y revisó por 10ª vez que su blusa blanca estuviera perfectamente planchada. A las 6:30 de la mañana era siempre la primera en llegar, tal como había hecho cada día durante los últimos 2 años. «Buenos días, señor Herrera», murmuró al guardia de seguridad, quien le devolvió una sonrisa paternal. «Buenos días, Esperanza. Sigues siendo la más madrugadora». Sus tacones bajos resonaban suavemente sobre el mármol italiano mientras caminaba hacia el área de secretarias. El contraste era brutal. Mientras ella vestía ropa sencilla comprada en el tianguis de su colonia en Doctores, a su alrededor se desplegaba un mundo de lujo que parecía salido de una revista. Plantas exóticas, obras de arte que costaban más que el salario anual de su padre, y una vista panorámica que abarcaba toda la ciudad. Esperanza encendió su computadora y comenzó su ritual matutino: revisar la agenda del LIC. Sebastián Mendoza, preparar los documentos para las juntas del día y asegurarse de que el café colombiano premium estuviera listo exactamente a las 8:15 am cuando él llegaba. Cada detalle importaba en ese mundo de cristal donde una equivocación podía costar el empleo. «No puedo creer que sigas llegando tan temprano», dijo Sofía, una de las secretarias más veteranas, mientras se acomodaba en su escritorio. «2 años y sigues comportándote como si fuera tu primer día». «Es mi trabajo», respondió Esperanza simplemente, sin levantar la vista de los documentos que organizaba. «Mi familia depende de este sueldo». Sofía suspiró, reconociendo esa determinación férrea que caracterizaba a la joven oaxaqueña. Esperanza no era como las demás empleadas. Mientras otras buscaban ascender o llamar la atención de algún ejecutivo soltero, ella mantenía un perfil bajo, trabajaba el doble que cualquiera y enviaba religiosamente la mitad de su salario a su pueblo natal, donde sus padres luchaban por mantener a flote su pequeña tienda de abarrotes. A las 8:15 en punto, el elevador privado se abrió y Sebastián Mendoza emergió como una aparición de otro mundo. Traje italiano perfectamente entallado, zapatos que costaban más que el salario mensual de Esperanza, y esa confianza natural que solo dan el dinero y el poder heredados. Sus ojos verdes escanearon la oficina con la indiferencia de quien posee todo lo que ve. «Buenos días, Lic. Mendoza», dijeron al unísono las secretarias. Él asintió distraídamente mientras revisaba su teléfono móvil. Esperanza se levantó rápidamente, tomó la taza de café humeante y se la entregó exactamente como a él le gustaba, sin azúcar, con una pizca de canela. «Su agenda de hoy, señor», murmuró, extendiendo la carpeta organizada con precisión milimétrica. Por un segundo sus miradas se cruzaron. Los ojos cafés de Esperanza, sinceros y trabajadores, chocaron con los verdes de Sebastián, acostumbrados a ser obedecidos sin cuestionamientos. Él tomó la carpeta sin decir palabra y desapareció en su oficina de esquina, dejando tras de sí el aroma de su costoso perfume francés. «¿Cómo haces para no odiarlo?», murmuró Sofía. «2 años trabajando para él y ni siquiera conoce tu nombre». Esperanza se encogió de hombros. Para ella, Sebastián Mendoza era simplemente parte del paisaje de ese mundo al que no pertenecía, pero que necesitaba para sobrevivir. Un mundo donde los sentimientos eran un lujo que no podía permitirse. En su oficina, Sebastián revisó distraídamente la agenda mientras su mente vagaba hacia la fiesta de esa noche, la celebración anual de la empresa, el evento social más importante del año corporativo. Valentina Salazar, la modelo con quien había estado saliendo las últimas semanas, sería su acompañante. Una mujer hermosa, sofisticada, exactamente el tipo de conquista que esperaban de él. Su teléfono vibró. Un mensaje de Valentina. «Amor, llegaré directo a la fiesta. Te veo en el elevador a las 9 p.m. como quedamos. Tengo una sorpresa para ti». Sebastián sonrió. Esa noche prometía ser interesante. La transformación del piso 47 era espectacular. Lo que durante el día funcionaba como oficinas corporativas se había convertido en un salón de baile digno de la alta sociedad mexicana. Luces doradas creaban un ambiente íntimo.
Mesas redondas decoradas con orquídeas importadas se distribuían estratégicamente y una barra de cócteles atendida por bartenders profesionales ocupaba todo un lateral del salón. Esperanza se sintió completamente fuera de lugar. Su único vestido de fiesta, un discreto negro que había comprado en una tienda departamental con descuento, parecía ridículo entre los diseños de alta costura que lucían las demás invitadas. Había dudado hasta el último momento si asistir, pero Sofía la había convencido, argumentando que era obligatorio para todo el personal. Solo mantente en un rincón, toma algo sin alcohol y salúdame cuando necesites parecer ocupada, le había aconsejado su compañera. La música jazz llenaba el ambiente mientras ejecutivos, socios y empleados de alto nivel se mezclaban en conversaciones que giraban en torno a negocios, viajes exóticos e inversiones millonarias. Esperanza se refugió cerca de una de las ventanas, fingiendo admirar las luces de la ciudad mientras observaba ese mundo al que nunca pertenecería. Sebastián, impecable en su smoking negro, era el centro de atención. Se movía entre los grupos con la elegancia natural de quien había nacido para liderar, estrechando manos, riendo en los momentos precisos, siendo el perfecto anfitrión. Pero sus ojos buscaban constantemente la entrada, esperando la llegada de Valentina. A las 9 p.m. exactas, decidió dirigirse al elevador. La modelo era puntual como un reloj suizo, una de las cualidades que más apreciaba en una mujer. El plan era simple, un encuentro romántico en la privacidad del elevador antes de hacer su entrada triunfal juntos. Esperanza, sintiéndose cada vez más incómoda entre tantos desconocidos poderosos, decidió que ya había cumplido con su obligación social. Discretamente, se dirigió hacia el elevador, planeando escapar sin que nadie notara su ausencia. El pasillo que llevaba al elevador estaba débilmente iluminado, creando un contraste dramático con la brillantez del salón principal. El destino, caprichoso e impredecible, había decidido que esa noche cambiaría dos vidas para siempre. Justo cuando Esperanza presionó el botón del elevador, las luces del edificio parpadearon y se apagaron completamente. Un apagón que afectó toda la zona, algo no poco común en esa parte de la ciudad. El generador de emergencia tardó en activarse, dejando el pasillo sumido en una oscuridad absoluta. Sebastián, que llegaba por el otro extremo del pasillo en el momento exacto del apagón, asumió que la figura femenina que esperaba el elevador era Valentina. En la oscuridad total solo podía distinguir una silueta delicada y el perfume suave que flotaba en el aire, muy diferente al intenso aroma que solía usar su cita, pero lo atribuyó a algún nuevo perfume. «Llegaste justo a tiempo», murmuró con voz seductora mientras se acercaba. Esperanza, confundida y sin reconocer la voz en la oscuridad, sintió una presencia masculina acercándose. Antes de que pudiera reaccionar o decir palabra, sintió unas manos fuertes que la tomaban suavemente por la cintura. «Te he estado esperando toda la noche», susurró Sebastián, y sin más preámbulos, la besó. Fue un beso intenso, apasionado, cargado de una sensualidad que Esperanza jamás había experimentado. Sus labios vírgenes respondieron instintivamente al contacto. Su cuerpo entero se estremeció con sensaciones completamente desconocidas. Por un momento que pareció eterno, se perdió en esa conexión íntima, en el calor de unos labios que despertaban algo primitivo en su interior. El generador se activó de repente, inundando el pasillo de luz fría y artificial. Sebastián abrió los ojos y se encontró con el rostro sonrojado y los ojos enormes de Esperanza, todavía perdida en el shock del momento. No era Valentina, era... ¿Quién era esa mujer? Le resultaba familiar, pero no lograba ubicarla inmediatamente. «¡Dios mío!», exclamó Esperanza, llevándose las manos a los labios, como si pudiera borrar lo que acababa de suceder. Yo no... La realización golpeó a Sebastián como un rayo. Era una de las secretarias, la que siempre le llevaba el café, la que trabajaba desde antes del amanecer, la que nunca lo miraba directamente a los ojos, y acababa de besarla pensando que era otra mujer. Esto fue un error», balbuceó, su compostura habitual completamente desarmada. «Yo pensé que eras...». «Lo siento mucho, señor Mendoza», interrumpió Esperanza, mortificada hasta el alma. «No debí. Yo no quise...». Sin poder sostener su mirada ni un segundo más,
Corrió hacia las escaleras de emergencia, dejando a Sebastián solo en el pasillo, con el sabor de unos labios inocentes que habían despertado algo completamente inesperado en su interior. En la escalera, Esperanza se detuvo en el rellano del piso 45, con las manos temblando y el corazón desbocado. Su primer beso. El momento que había reservado para el hombre con quien se casaría algún día, se lo había robado sin saberlo el hombre más inalcanzable del mundo. Y lo peor de todo, había sido el beso más intenso y perturbador de su vida. Esperanza no durmió ni un minuto esa noche. En su pequeño departamento de una recámara en la colonia Doctores, se la pasó dando vueltas en la cama, reviviendo una y otra vez ese momento en el elevador. Sus labios aún hormigueaban con la memoria del beso, y cada vez que cerraba los ojos, podía sentir las manos fuertes de Sebastián en su cintura, su aliento cálido, la intensidad de un momento que había cambiado algo fundamental dentro de ella. ¿Cómo voy a verlo a la cara mañana?, se preguntaba mientras preparaba su café de olla en la pequeña cocina. La pregunta la atormentaba más que cualquier otra cosa, no por vergüenza de lo que había pasado, sino por las sensaciones que había despertado en ella. Sensaciones que una mujer católica y conservadora como ella no debería estar sintiendo por un hombre casado con su trabajo y comprometido con un mundo que la rechazaría sin piedad. A las 5:30 am, como cada mañana, tomó el metro en la estación Doctores. El vagón iba repleto de trabajadores que se dirigían a sus empleos, la mayoría con esa expresión resignada de quien encara otro día de rutina. Pero Esperanza se sentía diferente. Había una electricidad corriendo por sus venas que la hacía consciente de cada detalle. El ruido de los rieles, las conversaciones susurradas de otros pasajeros, incluso el olor a humedad del túnel. Era como si ese beso hubiera despertado todos sus sentidos. Llegó a Torre Mendoza a las 6:15, 15 minutos más tarde de lo habitual, pero aún así siendo la primera empleada en llegar. El guardia de seguridad le sonrió como siempre, pero ella apenas pudo devolverle el saludo. Sus manos temblaron ligeramente mientras presionaba el botón del elevador, el mismo elevador donde todo había cambiado la noche anterior. En su escritorio trató de concentrarse en sus tareas matutinas, pero cada ruido del elevador privado la hacía sobresaltarse. ¿Cómo actuaría él? ¿La despediría? ¿Actuaría como si nada hubiera pasado? ¿Le pediría explicaciones? Sebastián, por su parte, había pasado una noche igualmente turbulenta. Después del incidente, había regresado a la fiesta donde Valentina lo esperaba molesta por su tardanza. Había inventado una excusa sobre una llamada de negocios urgente, pero durante toda la velada no pudo quitarse de la mente la imagen de esos ojos cafés llenos de sorpresa y esa respuesta inocente pero instintiva al beso. ¿Estás bien?, le había preguntado Valentina durante la cena. Te noto distraído. Solo son cosas del trabajo, había mentido, pero la verdad era mucho más complicada. Había besado a cientos de mujeres en su vida, pero ningún beso lo había perturbado como ese. Había algo en la pureza de esa respuesta, en la autenticidad de ese momento, que había despertado algo en él que creía muerto desde hacía años. A las 8:15 am exactas, Sebastián salió del elevador privado. Su traje gris marengo estaba impecable como siempre, su cabello perfectamente peinado, pero había algo diferente en su postura, una tensión que no había estado ahí antes. Esperanza sintió que el aire se le escapaba de los pulmones cuando lo vio dirigirse hacia su escritorio. Se levantó automáticamente, tomó la taza de café que tenía preparada y se la extendió con manos que esperaba no estuvieran temblando. «Buenos días, Lick. Mendoza», murmuró sin levantar la vista. «Buenos días», respondió él, y por primera vez en 2 años, su voz sonó diferente cuando se dirigía a ella, menos distante, más humana. Sus dedos se rozaron levemente cuando él tomó la taza, y ambos sintieron una descarga eléctrica que los hizo apartar las manos rápidamente. Esperanza mantuvo la vista fija en el suelo, pero pudo sentir que él la observaba detenidamente. «Sobre lo de anoche», comenzó Sebastián en voz baja, asegurándose de que las otras secretarias no pudieran escuchar. «Fue un error, señor», lo interrumpió rápidamente. «Un malentendido no tiene que dar explicaciones». «No fue tu culpa», dijo él, sorprendiéndola con su tono. «Fui yo quien...» «Por favor», susurró ella,
finalmente levantando la vista. Sus ojos se encontraron y por un momento el mundo pareció detenerse. Prefiero que actuemos como si nada hubiera pasado. Sebastián asintió lentamente, pero había algo en sus ojos que decía lo contrario. Su agenda, señorita. Esperanza, completó ella. Esperanza Morales. Esperanza, repitió él, como probando el nombre en sus labios. Su agenda está en la carpeta azul. Durante los siguientes días, una rutina extraña se estableció entre ellos. Seguían interactuando profesionalmente, pero había una corriente subterránea de tensión que ambos trataban de ignorar. Sebastián comenzó a notar cosas sobre ella que nunca había visto. Cómo llegaba siempre temprano, cómo su escritorio estaba impecablemente organizado, cómo trataba con respeto genuino a todos los empleados, sin importar su posición. Y Esperanza comenzó a ver detalles de él que no encajaban con la imagen del millonario frío. Cómo agradecía en voz baja cuando ella le llevaba documentos, cómo nunca perdía la paciencia con sus subordinados, cómo a veces lo veía mirando por la ventana con una expresión casi melancólica. Una semana después del incidente, Esperanza recibió una llamada que cambiaría su rutina cuidadosamente construida. Su madre llamaba desde Oaxaca con noticias que la dejaron helada. Su padre había sufrido un infarto y estaba hospitalizado. «No es grave, mija», decía su madre entre sollozos, «pero los doctores dicen que necesita una cirugía. El seguro del gobierno no cubre todo y...» Esperanza sabía lo que venía. Su familia la necesitaba, no solo emocionalmente, sino económicamente. La operación de su padre costaría más de lo que ella ganaba en 3 meses. «Voy para allá, mamá, en cuanto pueda tomar un vuelo». Colgó el teléfono con las manos temblorosas. Era viernes por la tarde, y Sebastián tenía una junta importante el lunes temprano que requería preparación durante el fin de semana. No podía abandonar su puesto así como así, pero tampoco podía quedarse mientras su padre la necesitaba. Tomó valor y se dirigió hacia la oficina de Sebastián. Tocó suavemente la puerta de cristal y esperó su autorización para entrar. «Lic. Mendoza, necesito pedirle un favor», comenzó, tratando de mantener la compostura profesional a pesar de la desesperación que sentía. Sebastián levantó la vista de los documentos que revisaba y inmediatamente notó algo diferente en ella. Sus ojos estaban brillantes, como si hubiera estado llorando, y había una tensión en su postura que no había visto antes. «Dígame, mi padre está hospitalizado en Oaxaca. Necesito viajar este fin de semana, pero sé que tiene la presentación del lunes y...» «Vaya», la interrumpió sin dudar. «Su familia es más importante que cualquier presentación». La respuesta la tomó por sorpresa. Había esperado resistencia, quizás la negativa, pero no esa comprensión inmediata. «Pero la junta con los inversionistas japoneses, puedo posponerla o manejarla solo. No se preocupe por eso». Esperanza sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas de agradecimiento. «Gracias, señor. No sabe cuánto significa esto para mí». Sebastián la observó durante un momento. Había algo en su vulnerabilidad que lo conmovía de una manera que no entendía completamente. «Esperanza», dijo suavemente, usando su nombre por segunda vez desde el incidente. «¿Está todo bien? Me refiero a... ¿necesita algún tipo de ayuda?» Ella negó rápidamente con la cabeza. Su orgullo no le permitiría aceptar ayuda económica, especialmente de él. «Solo necesito estos días libres. Regreso el martes sin falta. Tómese el tiempo que necesite». Esa noche, mientras empacaba una pequeña maleta en su departamento, Esperanza no podía dejar de pensar en la amabilidad inesperada de Sebastián. Durante 2 años había trabajado para él, viéndolo como un jefe distante y poderoso. Pero en los últimos días había vislumbrado algo más humano, más real. Al día siguiente, en el pequeño hospital de Oaxaca, donde su padre se recuperaba, Esperanza se encontró pensando más en las oficinas de Torre Mendoza que en el paisaje montañoso de su tierra natal. Su madre, una mujer menuda pero fuerte que había criado 6 hijos con dignidad, notó inmediatamente el cambio en su hija menor. «Te ves diferente, mija», le dijo mientras preparaban tamales en la pequeña cocina de la casa familiar. «Hay algo en tus ojos que no había visto antes. Solo estoy preocupada por papá». «No es eso», insistió su madre con esa intuición que solo las madres poseen. «Es algo más». «¿Conociste a alguien?» Esperanza sintió que se ruborizaba
y trató de concentrarse en la masa de maíz que tenía entre las manos. «No seas ridícula, mamá. Trabajo todo el tiempo. No tengo tiempo para esas cosas». Pero su madre no era fácil de engañar. Había algo en la forma en que Esperanza evitaba su mirada, en cómo sus pensamientos parecían estar en otro lugar, que le decía que su hija guardaba un secreto importante. Mientras tanto, en Ciudad de México, Sebastián se sorprendía a sí mismo, pensando constantemente en su secretaria ausente. La oficina parecía extrañamente vacía sin su presencia silenciosa, pero constante. La secretaria temporal que habían contratado era eficiente, pero le faltaba esa anticipación casi intuitiva que Esperanza tenía para sus necesidades profesionales. El lunes por la mañana, durante la junta con los inversionistas japoneses, se descubrió buscando instintivamente la taza de café con canela que Esperanza le preparaba cada mañana. Pequeños detalles que nunca había conscientemente apreciado, pero que ahora echaba de menos de manera inexplicable. «¿Todo bien, Sebastián?», le preguntó su socio principal después de la reunión. «Te notamos un poco distraído». «Solo son cosas personales», mintió, porque la verdad era que no entendía qué le estaba pasando. ¿Cómo era posible que una empleada, una mujer de un mundo completamente diferente al suyo, hubiera logrado ocupar tanto espacio en sus pensamientos? Esa noche, solo en su penthouse de Santa Fe con vista panorámica a la ciudad, Sebastián se sirvió un whisky escocés de 25 años y trató de racionalizar lo que sentía. Había sido solo un beso accidental. Ella era solo una secretaria eficiente. No tenía sentido que una mujer tan diferente a él hubiera logrado perturbar su mundo tan cuidadosamente ordenado. Pero por más que trataba de convencerse de lo contrario, no podía negar que algo había cambiado fundamentalmente dentro de él desde esa noche en el elevador. Y a 500 kilómetros de distancia, en una pequeña casa de adobe en Oaxaca, Esperanza tampoco podía dormir, preguntándose si él habría notado su ausencia, si extrañaría, aunque fuera un poco, las pequeñas rutinas que habían desarrollado sin darse cuenta. Dos mundos separados por distancia, clase social y circunstancias, pero unidos por un hilo invisible que ninguno de los dos entendía completamente aún. Esperanza regresó a Ciudad de México un jueves por la mañana, con el corazón dividido entre el alivio de saber que su padre se recuperaba satisfactoriamente y una extraña ansiedad por volver a ver a Sebastián. Durante su ausencia de 6 días, había descubierto algo perturbador sobre sí misma. Lo extrañaba. No solo el trabajo, no solo la rutina, sino específicamente a él. El vuelo de Oaxaca había estado lleno de trabajadores migrantes que regresaban a sus empleos en la capital, y Esperanza se había sentido identificada con esa sensación de estar entre dos mundos, el de sus raíces humildes, pero lleno de amor familiar, y el sofisticado pero frío mundo corporativo donde se ganaba la vida. Llegó a Torre Mendoza a las 6:30 am, media hora más tarde de su horario habitual. Sus ahorros se habían agotado completamente en los gastos médicos de su padre, pero el alivio de saber que estaría bien valía cualquier sacrificio económico. Llevaba el mismo traje negro de siempre, pero había algo diferente en su postura, una seguridad que no había tenido antes. «Esperanza», exclamó Sofía al verla llegar. «¿Cómo está tu papá? Te extrañamos mucho por aquí». «Mejor, gracias a Dios. La cirugía salió bien». «El leak. Mendoza preguntó por ti varios días», añadió Sofía con una sonrisa pícara. «Creo que se dio cuenta de lo indispensable que eres». Esperanza sintió una calidez extraña en el pecho ante esa información, pero trató de no darle importancia. Organizó rápidamente su escritorio y preparó el café de Sebastián exactamente como a él le gustaba. A las 8:15, cuando el elevador privado se abrió, sintió que el aire se espesaba en sus pulmones. Sebastián salió del elevador y sus ojos la buscaron inmediatamente. Cuando la vio en su lugar habitual, algo se relajó en su expresión, como si una tensión que había estado cargando durante días finalmente se liberara. «Buenos días, Lick. Mendoza», dijo ella, levantándose con la taza humeante. «Buenos días, Esperanza. ¿Cómo está su padre?». La pregunta la sorprendió. Era personal, fuera del protocolo profesional que habían mantenido durante 2 años. «Mucho mejor, gracias». La cirugía fue exitosa. Cuando él tomó la taza, sus dedos se rozaron nuevamente
y esa chispa eléctrica que habían sentido días antes volvió a aparecer. Esta vez, ninguno de los dos apartó la mano inmediatamente. «Me alegra saberlo», dijo él, sosteniéndole la mirada por un momento que se sintió eterno. «¿Necesita algunos días más para...?» «No, señor. Estoy lista para trabajar». Sebastián asintió, pero había algo en sus ojos que decía que tenían una conversación pendiente. Durante los siguientes días, la dinámica entre ellos cambió sutilmente. Él comenzó a quedarse unos segundos más cuando ella le entregaba documentos, a hacer preguntas que iban más allá de lo estrictamente profesional, a notar detalles como cuando ella se veía cansada o preocupada. Una tarde, mientras Esperanza organizaba archivos en la oficina de Sebastián, él cerró la puerta y se acercó a ella. «Esperanza, tengo que preguntarle algo». Ella levantó la vista, sintiendo inmediatamente la tensión en el ambiente. «Sí, sobre lo que pasó hace 2 semanas. Sé que dijo que actuáramos como si nada hubiera ocurrido, pero...» «Señor Mendoza», lo interrumpió, sintiendo que su corazón se aceleraba peligrosamente. «Creo que es mejor que...» «¿Fue su primer beso?», preguntó directamente. La pregunta la golpeó como un rayo. Se quedó paralizada, con los archivos temblando entre sus manos, incapaz de mentir, pero demasiado orgullosa para admitir la verdad. Su silencio fue respuesta suficiente. «Dios mío», murmuró Sebastián, pasándose una mano por el cabello. «Esperanza, yo no sabía... Si hubiera sabido...» «¿Qué?», preguntó ella, encontrando finalmente su voz. «Si hubiera sabido qué, que soy una mujer de 24 años que nunca ha besado a un hombre, que vengo de un pueblo donde las mujeres aún guardan su pureza para el matrimonio, que no soy como las mujeres sofisticadas con las que usted sale». La pasión en su voz lo sorprendió. Era la primera vez que la veía mostrar emociones tan intensas. «No es eso lo que pensaba», dijo suavemente. «Es que ese beso significó algo para mí también, y si fue su primera experiencia de ese tipo...» «No significa nada», mintió ella, pero su voz tembló al decirlo. «Fue un accidente, un error. ¿Está segura de eso?». Sebastián se acercó un paso más, y Esperanza pudo sentir su presencia abrasadora, el aroma de su perfume, la intensidad de su mirada verde. «Porque para mí no se sintió como un error». Las palabras de Sebastián quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de una promesa peligrosa que ambos sabían que no debían explorar. Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Todo en lo que había creído sobre las diferencias entre sus mundos, sobre la imposibilidad de cualquier conexión real entre ellos, se desmoronaba con esa simple confesión. «Señor Mendoza», susurró, retrocediendo hasta que su espalda tocó el archivero. «Usted no puede decir esas cosas. Yo trabajo para usted. Somos de mundos completamente diferentes». «¿Y eso importa?», preguntó él, acercándose otro paso. «¿Importa cuando siento que no he podido dejar de pensar en usted desde esa noche? Cuando me di cuenta de que estos días sin verla fueron los más largos que he tenido en años?» «Sí importa», respondió ella con firmeza, aunque su corazón galopaba descontroladamente. «Importa porque usted es Sebastián Mendoza, el heredero de un imperio, y yo soy Esperanza Morales, la hija de un tendero de Oaxaca. Importa porque usted sale con modelos y actrices, y yo nunca he estado siquiera en una cita. Importa porque este mundo», hizo un gesto abarcando la lujosa oficina, «nunca será el mío». «¿Y si yo no quiero que sea el suyo?», preguntó él sorprendiéndola. «¿Y si quiero conocer el suyo?». Antes de que ella pudiera responder, un golpe en la puerta los interrumpió. Sebastián se apartó rápidamente mientras Esperanza fingía buscar un archivo. «Adelante», dijo él, recuperando su compostura profesional. Sofía asomó la cabeza. «Disculpe, Lic. Mendoza, pero la señorita Valentina Salazar está aquí. Dice que tenían una cita para almorzar». Esperanza sintió como si le hubieran arrojado agua helada. La realidad la golpeó brutalmente. Él tenía una vida, una novia, un mundo al que ella no pertenecía. Se había dejado llevar por un momento de locura, pero la aparición de Valentina le recordó dolorosamente su lugar. «Dile que salgo en 1 minuto», respondió Sebastián, pero sus ojos estaban fijos en Esperanza, quien se había puesto pálida. Cuando Sofía se retiró, él trató de acercarse nuevamente a ella. «Esperanza, déjame explicarte». «No hay nada que explicar», dijo ella, recuperando su distancia profesional,
como un escudo protector. Tiene una cita con su novia. Yo tengo trabajo que terminar, todo está claro. Valentina y yo no somos... Con su permiso, Lic. Mendoza. Tengo documentos que archivar. Tomó una pila de carpetas y salió de la oficina sin mirarlo, dejándolo solo con una frustración que nunca antes había experimentado. En su escritorio, Esperanza trató de concentrarse en su trabajo mientras veía a Sebastián salir del elevador acompañado de Valentina Salazar. La modelo era exactamente lo que esperaba. Alta, elegante, con esa belleza fría y perfecta que aparecía en las revistas de moda. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que el salario anual de Esperanza, y se colgaba del brazo de Sebastián con la naturalidad de quien pertenece a ese mundo. «Linda pareja, ¿verdad?», comentó Sofía, siguiendo su mirada. «Llevan saliendo como 6 meses. Se rumora que se van a comprometer pronto». Cada palabra era como una puñalada. Esperanza se las arregló para asentir y sonreír, pero por dentro se sentía como una tonta. ¿Cómo había podido pensar, aunque fuera por un momento, que alguien como Sebastián Mendoza podría estar genuinamente interesado en alguien como ella? Esa tarde, cuando Sebastián regresó del almuerzo, Esperanza mantuvo una distancia profesional perfecta. Respondía a sus preguntas con monosílabos, evitaba el contacto visual y se concentraba obsesivamente en su trabajo. Él intentó varias veces iniciar una conversación personal, pero ella lo cortaba educadamente, regresando siempre a temas laborales. Al final del día, cuando la mayoría de los empleados se habían marchado, Sebastián se acercó a su escritorio una vez más. «Esperanza, sobre lo que pasó hoy». «No pasó nada hoy, señor Mendoza», respondió ella sin levantar la vista de su computadora. «¿Necesita algo más antes de que me retire?». La frialdad en su voz lo dejó helado. Era como si hubieran regresado al punto de partida, a esa distancia profesional que habían mantenido durante 2 años, pero ahora se sentía forzada, artificial. «¿Podemos hablar como 2 personas normales por un momento?». «Nosotros no somos 2 personas normales», respondió ella finalmente mirándolo. «Usted es mi jefe, yo soy su empleada. Esa es la única relación que podemos tener». «¿Y si renuncias?». La pregunta la dejó sin aliento. «Disculpe, ¿y si renuncias y entonces podemos...?» «¿Y entonces qué?», lo interrumpió sintiéndose herida y enojada. «¿Me convierte en su entretenimiento por unas semanas hasta que se aburra? ¿Soy su proyecto de caridad, el experimento de salir con alguien del pueblo? Necesito este trabajo, señor Mendoza. Mi familia depende de mi salario. No puedo darme el lujo de jugar con mi estabilidad económica por un capricho suyo». «No es un capricho», dijo él con intensidad. Es suficiente», lo cortó, levantándose y recogiendo sus cosas. «Con su permiso me retiro. Que tenga buena noche». Sebastián se quedó solo en la oficina vacía, mirando cómo Esperanza desaparecía en el elevador. Por primera vez en su vida, su dinero, su posición, su poder, no le servían de nada. La mujer que había despertado algo genuino en él se alejaba, y él no tenía idea de cómo detenerla. En el metro de regreso a su colonia, Esperanza luchó contra las lágrimas. Se había enamorado del hombre más inalcanzable del mundo, y él la veía como una distracción interesante, pero ella tenía demasiado orgullo y demasiadas responsabilidades como para convertirse en el juguete temporal de un millonario. Esa noche, ambos se acostaron en sus respectivos mundos, él en su penthouse de lujo, ella en su modesto departamento, pero ninguno pudo dormir, torturados por la misma pregunta. ¿Era posible que 2 personas de mundos tan diferentes pudieran encontrar un amor verdadero, o estaban destinados a permanecer separados por barreras que ninguno de los dos podría cruzar? Los siguientes días en Torre Mendoza fueron una tortura silenciosa para ambos. Esperanza había levantado un muro invisible pero impenetrable entre ellos, manteniendo una cortesía profesional que dolía más que cualquier grito o reclamo. Sebastián, acostumbrado a conseguir todo lo que se proponía, se encontraba por primera vez en su vida completamente impotente ante una situación. La tensión se hacía palpable cada mañana, cuando él salía del elevador, y ella le entregaba el café sin levantar la vista. Cada tarde, cuando revisaban documentos manteniendo una distancia física exagerada. Cada momento en que sus ojos se encontraban accidentalmente y se apartaban rápidamente, como si el contacto visual pudiera incendiar algo que ninguno de los dos podía controlar.
Sofía y las demás secretarias habían comenzado a notar la extraña atmósfera que rodeaba a Esperanza y al Lic. Mendoza, pero ninguna se atrevía a preguntar directamente. Sin embargo, los rumores comenzaron a circular en susurros, que él la miraba diferente, que ella parecía más nerviosa últimamente, que había una electricidad rara cuando estaban en la misma habitación. El viernes por la mañana, Sebastián tomó una decisión desesperada. Había terminado con Valentina 2 días antes, en una cena incómoda, donde ella había hablado de planes de boda, y él solo podía pensar en unos ojos cafés que lo evitaban constantemente. La ruptura había sido civilizada, pero definitiva. «Esperanza», dijo después de que ella le entregara la agenda del día. «Necesito que se quede después del horario de oficina hoy. Tenemos que revisar los contratos del proyecto de Guadalajara». Era mentira. No había ningún proyecto urgente de Guadalajara, pero era la única forma que se le ocurría de tenerla a solas, sin interrupciones. «¿No puede ser durante horario laboral, señor?», preguntó ella, sospechando inmediatamente. «Es un trabajo que requiere concentración total, sin interrupciones de teléfonos ni otros empleados». Esperanza no podía negarse sin parecer insubordinada, pero sintió un pánico que le erizó la piel. Estar a solas con él en una oficina vacía después del horario laboral era exactamente la situación que había estado evitando. A las 6:30 p.m., cuando el último empleado se había marchado, Esperanza tocó la puerta de la oficina de Sebastián con el corazón galopando. El edificio estaba silencioso, solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el tráfico distante de la ciudad allá abajo. «Adelante». Entró con una carpeta en las manos, fingiendo profesionalismo, pero inmediatamente notó que no había ningún documento sobre el escritorio de él. Sebastián estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse en el atardecer. «¿Dónde están los contratos de Guadalajara?», preguntó directamente. Él se volvió hacia ella, y la intensidad en su mirada la dejó sin aliento. «No hay contratos de Guadalajara». «¿Perdón?». «Mentí. Necesitaba hablar contigo sin interrupciones, sin que pudieras escaparte como has estado haciendo toda la semana». Esperanza sintió una mezcla de indignación y pánico. «No puede hacer eso. No puede mentirme para... ¿Para qué?», preguntó él acercándose. «Para decirte que terminé con Valentina, para decirte que no he dormido bien una sola noche desde que te fuiste a Oaxaca, para admitir que estoy perdidamente enamorado de una mujer que se niega siquiera a mirarme». Las palabras cayeron entre ellos como bombas explosivas. Esperanza retrocedió hasta que su espalda tocó la puerta. «No diga eso», susurró. «Por favor, no diga eso». «¿Por qué?». «Porque es la verdad. Porque por primera vez en mi vida he conocido a una mujer que no quiere nada de mí, excepto que la deje en paz». «Porque es imposible», respondió ella con voz quebrada. «Porque usted no me conoce realmente. Porque si supiera de dónde vengo, cómo vivo, lo diferente que es mi mundo del suyo, entonces muéstramelo». «¿Qué?». «Muéstrame tu mundo, Esperanza. Llévame a conocer quién eres realmente». La propuesta la dejó helada. «¿Está loco? Sebastián Mendoza en mi colonia, en mi departamento de una recámara, conociendo a mis vecinos que trabajan de obreros y empleadas domésticas. Sería un circo. Y sí me da igual». «Pero a mí no me da igual», exploró finalmente, con toda la frustración y el dolor que había estado conteniendo. «No me da igual ser vista como la secretaria que se acostó con el jefe. No me da igual que mi familia piense que soy una mantenida. No me da igual convertirme en el chisme de todo el edificio». «¿Eso es lo que piensas? ¿Que solo quiero acostarme contigo? ¿No es así?». Sebastián se acercó más hasta que estuvo tan cerca que ella podía sentir su respiración. «Si solo quisiera acostarme contigo, habría 100 formas más fáciles de hacerlo. Podría presionarte usando tu necesidad del empleo. Podría seducirte con dinero o regalos. Podría aprovecharte de 1000 maneras. Pero no quiero eso contigo». «Entonces, ¿qué quiere?». «Todo», respondió con una intensidad que la hizo temblar. «Quiero conocer tus sueños, tus miedos. Quiero saber cómo era tu infancia en Oaxaca. ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace llorar? Quiero desayunar contigo los domingos y escucharte hablar de tu familia. Quiero protegerte, cuidarte, hacerte feliz». «Está fantaseando», dijo ella, aunque su voz temblaba. «Está idealizando algo que no puede ser». «¿Por qué no puede ser?».
Porque soy virgen, Sebastián, gritó finalmente, sorprendiéndose a sí misma con su propia confesión. Porque tengo 24 años y nunca he tenido novio. Porque vengo de una familia católica donde el sexo antes del matrimonio es pecado. Porque no sé nada de su mundo de restaurantes caros y viajes a Europa. Porque nunca he estado en una obra de teatro o en una galería de arte. Porque no sabría cómo comportarme en una cena con sus amigos millonarios. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras todas sus inseguridades salían a la luz. ¿Y cree que eso me importa?, preguntó él suavemente. Debería importarle, pues no me importa. Me importas tú, tu bondad, tu fuerza, tu honestidad. Me importa cómo cuidas a tu familia, cómo trabajas con dedicación, cómo tratas a todos con respeto. Me importa que seas diferente a todas las mujeres que he conocido. Sebastián levantó una mano y secó suavemente una lágrima de su mejilla. Y si eres virgen, mejor. Significa que cuando decidas entregarte a alguien, será porque realmente lo amas. El silencio que siguió a las palabras de Sebastián fue ensordecedor. Esperanza lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo que todas sus defensas se desmoronaban una por una. Durante años había construido muros para protegerse, para mantenerse enfocada en sus responsabilidades, para no soñar con imposibles. Pero este hombre estaba destruyendo cada barrera, con una sinceridad que no sabía cómo rechazar. No puede ser, susurró finalmente. Nosotros no podemos ser. Dame una razón real, dijo él acercándose otro paso. Una razón que no tenga que ver con dinero, clase social o lo que otros puedan pensar. Esperanza lo miró desesperadamente, buscando esa razón irrefutable que pondría fin a esa locura antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras se perdía en sus ojos verdes, solo encontró una verdad aterradora. Se estaba enamorando de él. A pesar de todas las diferencias, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de toda la lógica que le gritaba que huyera. Tengo miedo, admitió finalmente. ¿De qué? De enamorarme de usted y que un día se despierte y se dé cuenta de que cometió un error, de que se canse de jugar a ser normal y regrese a su mundo de modelos y actrices, de entregarle mi corazón y que lo destroce sin siquiera darse cuenta. Sebastián sintió que algo se partía dentro de él ante la vulnerabilidad desnuda en su voz. ¿Y si te prometo que eso no va a pasar? No puede prometerme eso. Nadie puede prometerme eso. Tienes razón, admitió él. No puedo prometerte que nunca te lastimaré. No puedo prometerte que será fácil, pero sí puedo prometerte que nunca he sentido por nadie lo que siento por ti. Puedo prometerte que lucharé cada día para merecerte. Y puedo prometerte que si me das una oportunidad, haré todo lo posible para hacerte feliz. Esperanza cerró los ojos, sintiendo que estaba al borde de un precipicio. Un paso adelante y su vida cambiaría para siempre. Un paso atrás y regresaría a la seguridad de su mundo conocido, pero también a la eterna pregunta de qué habría pasado si hubiera sido valiente. Una cena, dijo finalmente abriendo los ojos. Perdón, una cena. En mi mundo, no en el suyo. Si realmente quiere conocerme, tiene que conocer de dónde vengo, pero no en un restaurante fancy de la zona rosa. En mi departamento, comida casera, conociendo a mis vecinos, viendo cómo vivo realmente. Sebastián sintió que su corazón se aceleraba. Era más de lo que había esperado, pero también exactamente lo que necesitaba para demostrarle que hablaba en serio. ¿Cuándo? Mañana, sábado a las 2 de la tarde, y viene solo, sin chofer, sin guardaespaldas, sin lujos, solo Sebastián, no el Lic. Mendoza. ¿Me estás pidiendo una cita?, preguntó él con una sonrisa que la hizo derretirse. Le estoy dando una oportunidad de demostrar que no está jugando conmigo. Sebastián se acercó hasta quedar a centímetros de ella. Esperanza podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma de su perfume, la intensidad de su mirada. ¿Puedo besarte?, preguntó suavemente. El corazón de Esperanza se detuvo por un momento. Era la pregunta que había estado temiendo y deseando a la vez desde aquella noche en el elevador. Yo no sé cómo. Sí sabes, murmuró él, levantando una mano para acariciar su mejilla. Ya me lo demostraste una vez. Lentamente, le dio tiempo para apartarse si quería. Sebastián se inclinó hacia ella.
Esta vez no había oscuridad, no había malentendidos. Esta vez era una decisión consciente, un momento que ambos habían estado esperando durante semanas. Cuando sus labios se tocaron, fue como si el mundo se detuviera. No fue el beso desesperado y sorpresivo del elevador, sino algo suave, tierno, lleno de promesas no dichas. Esperanza sintió que se derretía contra él, que todos sus miedos se desvanecían en la calidez de ese contacto. Se separaron lentamente, sin alejarse completamente, con las frentes tocándose. «Esto cambia todo», susurró ella. «Ya todo había cambiado desde la primera vez», respondió él. «Solo estamos admitiendo lo que ya sabíamos». Esperanza asintió, sabiendo que había cruzado una línea de la que no habría retorno. Al día siguiente, Sebastián Mendoza entraría en su mundo real, y después de eso, ya no habría más excusas, más muros, más formas de negar lo que había crecido entre ellos. «La dirección es Doctores 247, Departamento 3B», dijo, separándose de él con piernas temblorosas. «¿Y Sebastián? ¿Sí? Si viene mañana solo para demostrar algo, si esto es solo un juego para usted, le pido que mejor no venga. Mi corazón no sobreviviría a esa clase de crueldad». La sinceridad desnuda en su voz lo golpeó como un puño en el estómago. Se dio cuenta de que tenía en sus manos algo más frágil y valioso que todos los negocios millonarios que había manejado en su vida. El corazón de una mujer que había decidido confiar en él a pesar de todos sus miedos. «Te veo mañana a las 2», prometió. «Y Esperanza, gracias por darme esta oportunidad». Ella asintió y salió de la oficina sin mirar atrás, sabiendo que si lo hacía, podría cambiar de opinión. Tenía menos de 24 horas para prepararse para la cita más importante de su vida, una cita que determinaría si el amor podía realmente superar todas las barreras que el mundo había puesto entre ellos. En el elevador que la llevaba a la planta baja, Esperanza se tocó los labios, aún sintiendo el calor del beso de Sebastián. Mañana descubriría si estaba cometiendo el error más grande de su vida, o si estaba a punto de vivir el cuento de hadas más hermoso que jamás había imaginado. El sábado por la mañana, Esperanza despertó con una mezcla de terror y expectación que no la había dejado dormir en toda la noche. Su pequeño departamento en la colonia Doctores, que siempre había sido su refugio seguro, ahora le parecía diminuto y modesto. No porque se avergonzara de él, sino porque en pocas horas Sebastián Mendoza estaría allí, viendo exactamente cómo vivía. Se había levantado a las 6 de la mañana para limpiar cada rincón, aunque el departamento ya estaba impecable. Había ido al mercado local a comprar ingredientes frescos para preparar mole poblano, el platillo que mejor sabía cocinar gracias a las enseñanzas de su madre. Si Sebastián quería conocer su mundo real, lo haría a través de la comida de su tierra, de las tradiciones que habían formado su alma. Doña Carmen, su vecina de al lado, una mujer de 60 años que trabajaba como empleada doméstica, la había estado observando con curiosidad toda la mañana. «Mija, ¿quién viene a visitarte? Te has puesto más nerviosa que gallina en corral de zorros», le dijo mientras Esperanza colgaba ropa en el pequeño patio común. Un amigo del trabajo», murmuró Esperanza, sin saber cómo explicar lo inexplicable. «El mismo amigo por el que has estado suspirando estas últimas semanas». Las madres del barrio tenían una intuición sobrenatural. Esperanza se ruborizó, confirmando las sospechas de doña Carmen sin necesidad de palabras. Mientras tanto, en su penthouse de Santa Fe, Sebastián también luchaba con nervios que no había sentido jamás. Había cerrado negocios de millones de dólares, había dado presentaciones a inversionistas internacionales, había manejado crisis corporativas, pero nunca se había sentido tan nervioso como en ese momento. Se había cambiado de ropa 3 veces, buscando el equilibrio perfecto entre no parecer demasiado informal ni demasiado elegante. Finalmente se decidió por unos jeans oscuros, una camisa blanca de algodón y zapatos casuales. Había dejado su BMW en el garage y tomado un Uber, cumpliendo la petición de Esperanza de llegar sin lujos ostentosos. A las 2 en punto exactas, Sebastián se encontraba frente al edificio de 5 pisos en la colonia Doctores. Era un mundo completamente diferente al suyo. Niños jugando fútbol en la calle, vendedores ambulantes ofreciendo elotes y nieves, música de radio saliendo de las ventanas abiertas,
ropa tendida en los balcones. Era vida real, cruda, auténtica. Subió por las escaleras hasta el tercer piso, sintiendo las miradas curiosas de algunos vecinos que lo observaban desde sus puertas entreabiertas. Tocó suavemente la puerta marcada con el número 3B. Esperanza abrió la puerta y por un momento ambos se quedaron sin palabras. Ella llevaba un vestido sencillo de flores, sin maquillaje elaborate, con el cabello suelto y ondulado. Se veía hermosa de una manera natural y sin pretensiones que lo dejó sin aliento. «Llegaste», dijo ella con una sonrisa nerviosa. «Prometí que vendría». Sebastián entró al departamento y lo que vio lo conmovió profundamente. Era pequeño, pero acogedor. Cada objeto tenía su lugar y su propósito. No había lujos superfluos, pero había amor en cada detalle. Fotografías familiares en marcos sencillos, plantas bien cuidadas, libros apilados ordenadamente, un altar pequeño con una imagen de la Virgen de Guadalupe. «Es hermoso», dijo sinceramente. «Es pequeño», respondió ella autoconsciente. «Es un hogar. Hay una diferencia». El aroma que venía de la pequeña cocina era increíble. Esperanza había estado cocinando desde las 9 de la mañana, preparando no solo la comida, sino también armándose de valor para este momento. «¿Tienes hambre? El mole está casi listo». Durante las siguientes 2 horas, Sebastián experimentó algo que nunca antes había vivido. Una comida hecha con amor, servida en platos sencillos pero llenos de cariño, acompañada de conversaciones genuinas sobre familia, sueños y esperanzas. Esperanza le contó sobre su infancia en Oaxaca, sobre cómo sus padres habían trabajado toda la vida para darle educación a sus hijos, sobre su decisión de venirse a la capital para ayudar económicamente a su familia. «Mi padre siempre me dijo que la riqueza no se mide en dinero, sino en la cantidad de gente que te ama de verdad», le confió mientras servía agua de Jamaica casera. Sebastián, acostumbrado a cenas de negocios donde cada palabra tenía un propósito calculado, se encontró relajándose, de una manera que no recordaba haber experimentado desde la infancia. Le habló sobre la presión de cargar con las expectativas familiares, sobre cómo a veces se sentía prisionero de su propio éxito, sobre la soledad que había experimentado a pesar de estar siempre rodeado de gente. A media tarde, doña Carmen tocó la puerta con el pretexto de pedir azúcar prestada, pero obviamente curiosa por conocer al misterioso visitante de Esperanza. Sebastián la saludó con tanta naturalidad y respeto que la señora quedó inmediatamente encantada. «¡Qué muchacho tan educado!», le susurró a Esperanza cuando fueron a la cocina. «Y guapo también. No lo dejes ir, mija». Conforme pasaron las horas, las barreras entre sus mundos comenzaron a desvanecerse. Sebastián ayudó a lavar los platos, jugó dominó con don Roberto del departamento de enfrente, que había llegado de visita, y escuchó con genuino interés las historias de la comunidad que Esperanza había adoptado como su familia extendida. Al atardecer, estaban sentados en el pequeño balcón que daba a la calle, viendo pasar la vida cotidiana del barrio. Los niños seguían jugando, las señoras regresaban del mercado, los hombres llegaban cansados del trabajo. Era un ballet urbano completamente diferente al mundo de cristal y acero, donde ambos se habían conocido. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de tu mundo?», preguntó Sebastián, tomando la mano de Esperanza. «¿Qué? Que aquí las relaciones son reales. La gente se preocupa genuinamente unos por otros. No hay máscaras, no hay juegos. Es auténtico». Esperanza sonrió, sintiendo que finalmente él entendía por qué este lugar era tan importante para ella. «¿Y sabes qué es lo que más me asusta de conocerte?», preguntó ella. «¿Qué? Que me hagas querer cosas que nunca pensé que podría tener, que me hagas soñar con imposibles». Sebastián se volvió hacia ella, tomando su rostro entre sus manos. «¿Y si te dijera que ya no son imposibles? ¿Y si te dijera que quiero construir algo contigo que sea tan real como esto, pero tan hermoso como todo lo que podemos lograr juntos?» 6 meses después, Torre Mendoza bullía con los rumores más jugosos que habían circulado en años. Sebastián Mendoza, el heredero soltero más codiciado de México, había estado saliendo en secreto con Esperanza Morales, la secretaria del departamento ejecutivo. Los rumores habían comenzado como susurros, pero se habían confirmado
cuando él había comenzado a llegar al trabajo con una sonrisa diferente, cuando se le veía hablando largamente con ella después del horario laboral, cuando había comenzado a rechazar invitaciones sociales los fines de semana. La noticia había explotado cuando Valentina Salazar, en una entrevista para una revista de sociales, había confirmado mordazmente que Sebastián la había dejado por una empleada de su empresa. La noticia había llegado hasta los oídos de Elena Mendoza, la matriarca de la familia, quien había exigido una explicación inmediata a su hijo. La confrontación había sido épica. Elena, una mujer elegante y fría que había dedicado su vida a preservar el prestigio familiar, no podía comprender cómo su hijo había elegido a una muchachita cualquiera por encima de mujeres de su misma clase social. ¿Una secretaria, Sebastián? ¿En serio? ¿Sabes el ridículo que estamos haciendo? Estoy enamorado de ella, mamá, y ella me ama a mí, no a mi apellido ni a mi dinero. Claro que te ama por tu dinero. ¿No te das cuenta? Es una cazafortunas. Esperanza rechazó 3 regalos costosos que traté de darle. Se negó a que la mudara a un departamento mejor. Insiste en pagar su propia comida cuando salimos. Si es una cazafortunas, es la peor que he conocido. La familia había intentado de todo para separarlos. Habían ofrecido dinero a Esperanza para que desapareciera. Habían amenazado con despedirla. Habían tratado de sabotear la relación con rumores maliciosos. Pero cada obstáculo solo había fortalecido el vínculo entre Sebastián y Esperanza. Una noche de diciembre, mientras caminaban por el zócalo de la Ciudad de México, decorado con luces navideñas que creaban un ambiente mágico, Sebastián se detuvo frente a la catedral. Esperanza, estos han sido los 6 meses más felices de mi vida. Los míos también, respondió ella, apretando su mano. Al principio pensé que éramos demasiado diferentes, que venías de un mundo que no entendía y que nunca podría formar parte del mío. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que no se trataba de que tú encajaras en mi mundo o de que yo encajara en el tuyo. Se trataba de crear nuestro propio mundo, un mundo donde lo único que importa es cuánto nos amamos. Sebastián se arrodilló en medio de la plaza, sacando una pequeña caja de terciopelo azul. A su alrededor, los transeúntes comenzaron a detenerse, formando un círculo curioso. Esperanza Morales, ¿quieres casarte conmigo? El anillo no era el diamante más grande que podría haber comprado. Era elegante pero sencillo, exactamente el tipo de joya que sabía que ella apreciaría por su belleza y no por su precio. Esperanza sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Durante meses había temido que este momento fuera solo una fantasía, que eventualmente él se cansaría del experimento de salir con alguien de clase trabajadora. Pero mirándolo ahí, arrodillado frente a cientos de extraños, declarando su amor sin importarle quién lo viera, supo que sus miedos habían sido infundados. Sí, susurró, y luego más fuerte. Sí, quiero casarme contigo. La multitud espontánea estalló en aplausos y gritos de felicitación. Sebastián se levantó, la tomó en sus brazos y la besó mientras las campanas de la catedral sonaban las 9 de la noche, como si el universo entero celebrara su amor. La boda se celebró 6 meses después en Oaxaca, en el pueblo natal de Esperanza. No fue la boda millonaria que la familia Mendoza había esperado, sino una ceremonia íntima en la pequeña iglesia donde Esperanza había hecho su primera comunión, seguida de una fiesta en la plaza del pueblo con mariachis, mole casero y bailes tradicionales. Elena Mendoza había asistido de mala gana, pero había quedado conquistada por la calidez genuina de la familia Morales y por la felicidad radiante de su hijo. Por primera vez en años, había visto a Sebastián reír con libertad, sin las máscaras sociales que siempre había usado. Tal vez me equivoqué contigo, le había susurrado a Esperanza durante la ceremonia. Tal vez eres exactamente lo que mi hijo necesitaba. 2 años después, Sebastián y Esperanza vivían en una casa hermosa pero no ostentosa en Coyoacán, un punto medio entre sus 2 mundos originales. Ella había dejado su trabajo en Torre Mendoza para estudiar administración de empresas, financiada por una beca que Sebastián había establecido secretamente. Él había aprendido a cocinar mole poblano y a jugar dominó con los vecinos de fin de semana. Una tarde de domingo, mientras preparaban la cena juntos en su cocina llena de plantas y fotografías familiares,
Esperanza sintió los brazos de su esposo rodeándola por la cintura. ¿Sabes en qué estaba pensando?, murmuró él contra su cabello. ¿En qué? En aquella noche en el elevador, en cómo un apagón de 5 minutos cambió toda mi vida. Esperanza se volvió entre sus brazos, sonriendo con esa mezcla de picardía e inocencia que lo había enamorado desde el primer momento. Yo pensaba en lo mismo, en cómo el primer beso de mi vida me llevó al amor de mi vida. Te amo, Esperanza Mendoza. Y yo te amo a ti, Sebastián, para siempre. Se besaron en su cocina, mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México. Dos personas de mundos diferentes que habían descubierto que el amor verdadero no conoce barreras de clase, dinero o tradición. Habían construido su propio mundo, uno donde lo único que importaba era el amor genuino, el respeto mutuo y la fe inquebrantable en que juntos podían superar cualquier obstáculo. Y vivieron felices para siempre, no como en los cuentos de hadas, sino como en la vida real, con desafíos, con crecimiento, con amor verdadero que se fortalecía cada día, demostrando que a veces los mejores romances comienzan con los malentendidos más hermosos.